Besitos, chicas, besitos. Besitos, bendiciones. Eh, Creo y anhelo que estén bien, toditas, de salud, que estén bien con sus esposos, con sus hijos, que la bendición del Padre Eterno esté en sus casas, que hayan visto su bendición y su mover y su poder en estos últimos días que llevamos sin grabar aquí en el YouTube y que hemos estudiado la palabra poquito por muchas cosas que ahorita estoy haciendo, ¿verdad? Pero vamos a hablar hoy un poquito, así, y tomamos el tiempito que es muy corto, y lo tomamos para sacarle lo mejor al tiempo. ¿Y a qué le vamos a sacar lo mejor? A una palabra que encontremos, que tenemos en las escrituras de un varón que según la palabra dice que tenía deseos, quería conocer a Yeshua. O sea, él había escuchado hablar de Yeshua, él no había visto los milagros, porque ya Yeshua había hecho muchos milagros, pero él no había estado ahí. Yo me identifico con ese varón, porque yo estuve mucho tiempo en mis pecados y en mis delitos, sin esperanza, sin fe y sin esperanza, y seguramente así estaba Zaqueo. Entonces, este varón dice que tenía deseos de conocerle. Lo que más me impresiona es que hubieron personas, una multitud que caminaba con Yeshua. Y yo lo relaciono con nuestra vida cristiana, con nuestra vida de los creyentes, de los que decimos ser creyentes en Yeshua, de los que decimos amar la palabra, amarle a Él. Y resulta que somos muy hipócritas, porque eso es lo que vemos nosotros. Miramos este varón, dice la palabra en Lucas 1, vamos a mirarlo. Dice que Yeshua entró en Jericó y pasaba por ella. En eso, un hombre llamado Zaqueo, que era un principal de los publicanos y era rico, procuraba ver quién era Yeshua. O sea, que no lo conocía. Había oído hablar de él, pero no lo conocía. Entonces vemos que él aquí dice que entonces, como era pequeño, él se va y se sube a un árbol para poder ver. Entonces dice, corrió adelante y se subió en un árbol de sicómoro para verlo, pues iba a pasar por allí. Cuando Yeshua llegó a aquel lugar, alzó la vista, lo vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy necesito quedarme en tu casa. Cuando dice necesito, a mí esto me impresiona. Porque es que qué necesidad tenía o qué necesidad tiene el Eterno. Díganme ustedes, ¿qué necesidad tenía Yeshua de quedarse en la casa de un pecador? De un pecador como Zaqueo y como yo. ¿Qué necesidad? Pero dice la palabra que tenía necesidad. Pero cuando miremos, vamos a mirar por qué tenía necesidad. Él no tenía necesidad de Zaqueo. Él tenía necesidad de que Zaqueo saliera de la necesidad que tenía. Porque miramos que Zaqueo es un hombre que tuvo deseos. Tenía deseos de conocerle. Él no le conocía, tenía deseos de conocerle. Entonces dice, cuando llegó a aquel lugar, alzando los ojos, Yeshua vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, porque tengo necesidad, porque hoy necesito quedarme en tu casa. Entonces, él necesitaba. No era no era porque no tuviera dónde estar o dónde ir. Tenía necesidad de sacar a Zaqueo de la condición de vida que tenía. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a alojarse en la casa de un hombre pecador. Fíjense ustedes lo que es la hipocresía. Lo que es llamarnos creyentes cuando estamos muy lejos de ser esos verdaderos creyentes de Yeshua.
Con esto, con Yeshua caminaban, en esta multitud iban hombres y mujeres, de grandes, niños y de toda clase de personas iban con ellos, y ellos habían comido los, de los milagros, de la multiplicación de los panes y los peces. Ahí hubieron hombres que Yeshua había sanado de ceguera, de sordera, mancos y cojos, que habían estado en esa condición de vida, pero que el Eterno les había sacado con su misericordia y su amor, les había sacado de esa condición de vida. Pero es muy lindo cuando tú caminas con la Biblia bajo el brazo y caminas diciendo que eres un creyente, ¿verdad? Pero estás muy lejos cuando tu propia lengua murmura, chismosea. Es tremendo porque nosotros vemos una multitud que caminaba, pero no conocieron el amor del Eterno. Porque ellos estaban en el más afán de mirar la situación, la condición de vida del otro. Por eso es que yo siempre he pensado que toda esta misma multitud iban con Yeshua cuando la mujer del flujo de sangre dijo, me lanzo. Y ninguno de esta multitud, de estos que caminan en la multitud, sacaron de Yeshua el poder que sacó esta mujer. Y así mismo estamos viendo en este momento un hombre tan pecador, tan perverso como yo. Quizás tú nunca robaste, quizás tú nunca robaste, quizás tú nunca le levantaste falsos a nadie, quizás tú nunca has mentido, quizás tú nunca hiciste eso. Yo sí. Y robé desde siendo muy niña, Dios lo sabe. Claro que todo esto ya fue confesado delante de él. Entonces, estas personas, esta multitud, iban con él y claro, lo primero que vieron no fue lo que el Eterno podría hacer en ese hombre, sino cómo Yeshua entraba a la casa de un pecador. Hemos mirado a través de la palabra que nosotros somos esa casa. Yo soy una pecadora. Yo soy una casa para el Eterno. Yo soy ese tabernáculo andable. En aquel tiempo andaban con el tabernáculo, el pueblo de Israel. Hoy yo soy ese tabernáculo. Y en esta vida, en este cuerpo pecaminoso, lleno de maldad, lleno de pecado, de malicia, de todas aquellas cosas que corrompen la carne, en este tabernáculo habita mi Padre. Porque te voy a decir una cosa. Él hizo conmigo como hizo con Zaqueo. Él vio mi necesidad. Él conocía mis deseos. Él conocía el anhelo que yo tenía de conocerle. Y él viene a mi casa con esa necesidad. Necesitaba entrar a mi casa. Necesitaba venir a mí. Y por eso ve que muchos murmuraron y aún todavía murmuran. Porque el Eterno, porque Yeshua tuvo misericordia de mí. Y yo me pregunto, ¿qué clase de creyentes somos cuando no hemos podido empezar a tener un control de nuestra propia lengua? Vamos a los altares, llevamos una Biblia bajo el brazo, vamos con las faldas largas, muy bien vestidito, ¿verdad? Allá levantas manos santas, allá lloras, pero yo pienso que lloras de remordimiento, porque no se te ve el cambio, porque es que para yo tengo que llorar por la presencia, porque yo tengo que sentir
la presencia de Jesús en mí, que su Espíritu Divino se mueve, que es Él el que me empuja a buscarle, a amarle, a escudriñar sus escrituras, a mirar qué es lo que encuentro ahí que alimente mi alma. Pero es muy lamentable cuando cuando nos estamos en las congregaciones, de pronto llorás de remordimiento, pero terminándose todo esto que estás sintiendo, empiezas la misma murmuradera, la misma habladera, la misma lengua, dejando las personas hablando del uno, hablando del otro y no hablando bien, hablando todo la porquería que tú quieres. Pero ¿sabes qué me he puesto yo a pensar? Cada uno dice la palabra de Dios dice que de lo que hay en tu corazón, de eso habla tu boca. Entonces, ¿qué pasa? Es mi estilo de vida que tengo adentro de mí la que me lanza a hablar de esa manera. Lo más triste es que hemos visto y hemos leído y nos han enseñado el ayuno. Nos han enseñado el ayuno, pero nunca has ayunado por ti misma, por tu lengua, por tu boca. Ayunas para pedirle al Eterno muchas cosas, pero no le pedís al Eterno que moldee tu lengua. Fíjese que es impresionante porque yo he visto personas que están en disciplina porque se tomaron unas cervezas, los ponen en disciplina porque Julanito cayó en fornicación. En todas estas cosas los ponen en disciplina, ¿verdad? Pero no he visto a uno solo que pongan en disciplina por chismoso. A ese no lo he visto. A ese no lo ponen en evidencia. Ponen esa a la persona que se tomó la cerveza y la critican. Ponen en evidencia a la persona que se fumó un cigarrillo. A estas personas ponen, y es que eso es lo que hemos aprendido, ¿verdad? Eso es lo que hemos aprendido. Como ya no fumamos, como ya no nos emborrachamos, ya no estamos en las calles, en las perdiciones en que estamos, pensamos que eso es todo. Es con esto ya estamos muy bien a los pies del maestro, ¿verdad? Pero lo siento, mis amadas. Lo siento porque es nuestra lengua la que nos lleva a la condición de vida. De nada te sirve haber dejado de beber, haber dejado de fumar, haber dejado de prostituirte, porque yo siempre he dicho, la mujer que se ha acostado con un hombre fuera de su marido o fuera de su novio es prostituta. Y es prostituta barata, porque más vale ser prostituta por un sueldo que está trabajando que una prostituta que se acuesta con un hombre fuera de su matrimonio o que se acuesta con el novio de su amiga, con el esposo de su hermana. Todo esto. Pero claro, esa es la hipocresía. Esto lo dejamos, ya no lo hacemos, pues no lo hacemos, ¿verdad? Entonces por eso nosotros ya somos creyentes. ¿Y tu lengua? ¿Qué va a pasar con tu lengua? No dice la palabra que si una mano es de tropiezo, que no la cortemos. Así mismo pasa con la lengua. Y es lastimoso, es tremendo. ¿Cómo puede usted llegar a un altar y encontrar un conjuntico hablando de los otros en el altar? Por eso es que hoy en día los altares están llenos de abominaciones. Están llenos de maldad, porque la maldad la están llevando la misma multitud que dice que está caminando con Yeshua. Miremos lo que pasaba con este varón. Este varón no conocía del Eterno, no conocía quién era Yeshua.
La mujer de flujo de sangre tampoco. Que la multitud, los que estaban detrás de él, esos que dan tantos alaridos, de que no, es que, y para colmo de mal les da tristeza. Amaditas, da tristeza que muchas veces tienes tú que decir, no, es que yo soy creyente. Porque tu forma, tu estilo de conducirte, de expresarte, yo no me expreso, yo no me sé expresar. La verdad es que yo no me sé expresar bonito, pero soy directa a lo que voy. Pero la condición es como en tu vida, la forma de cómo te expresas, de cómo hablas de la humanidad, de cómo, o sea, son tantas cosas que te tienen que decir, a la final tú tienes, no, es que yo soy cristiana, es que yo soy creyente, llevo tantos años y están contando la cantidad de años que llevan en, siendo cristianos, ¿verdad? Pero cuando tú vas a hablar con estas personas, se siente mucha pena, se siente mucho dolor, porque uno dice, bueno, ¿y todos los años que llevan? Porque es que preguntan, eso es una cosa que tienen los predicadores de preguntar, ¿cuántos años lleva usted en el Evangelio? ¿Cuántos años lleva usted de ser una cristiana? Y eso dicen, yo llevo 20, yo llevo 30, llevo 40, llevo 15, llevo 20. El desánimo que da cuando le preguntan a Rosmira y le preguntan, ¿cuánto lleva usted? 5 años. No tengo ni los 5 años, mi hermano. Ni siquiera tengo los 5 años. Apenitas este año voy a gustar 4 años. Entonces, claro, y eso ahí mismo es como que había una bomba inflada. Y cuando digo, tengo 4 años, ahí mismo la bomba se desinfla. Y yo pienso, qué lástima que el Eterno busca calidad. Pero aquí la multitud, los que siguen a Yeshua, están buscando cantidad. Y miramos que el Eterno eso no lo califica. Él no califica cantidad, él califica calidad. Quizás yo no tengo carita de ser una evangélica, no tengo carita de ser una creyente. Quizás mis expresiones no son las mejores, ¿verdad? Pero yo no tengo que rendirle cuentas al humano. Yo tengo temor de qué pensará el Eterno de mí. Aunque me critiquen, aunque es fuerte, porque entonces en estos días yo me enteraba de que es que yo no soy digna, no soy digna de tener amistades con muchas personas, porque esas personas son buenas, esas personas se expresan muy bien, ellos saben hablar muy bien, ellos no hieren a nadie, ellos no cometen errores, yo soy un bulto de errores. Entonces, claro, es fuerte, porque de eso yo me pongo a pensar, solo no le tengo miedo a eso, a las críticas, a lo que dicen de mí. Tengo mucho temor de qué puede pensar mi padre de mí. Yo sí tengo mucho temor de eso. ¿Qué puede pensar mi padre de mí? ¿Qué estoy haciendo yo para agradar a mi padre? ¿Tengo intimidad con él? ¿Me acuesto con él? ¿Duermo con él? ¿Me levanto con él? ¿Busco su palabra? Trato de andar en los caminos que él me muestra por medio de su palabra. Es tremendo. Es tremendo, mis amadas. Y entonces, claro, no sé cuántas personas se identificarán así como Saqueo y como yo. Vea cómo el Eterno, en qué momento esa vieja se convirtió, eso como era de malo, y todavía, y no ha cambiado, y todas esas cosas, todas esas críticas. Pero yo me pongo a pensar, mis amadas, bendita misericordia los que somos perseguidos por la causa del Padre. Porque entonces yo me pongo a pensar, algo, algo tengo yo que tener, que estas personas me critican y me critican. Algo tiene que haber en mí. Y no es de mi humanidad, sino que Jesús tiene misericordia. Él tenía necesidad de venir a mí, porque Él vio mi necesidad, Él vio mi anhelo,
Él vio mi deseo. Él sabía que yo lo necesitaba. Por eso tuvo ese encuentro conmigo. Por eso Él vio mi necesidad. Bendiciones, mis amados, bendiciones.